Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos ya para comenzar su programa Creed en sus profetas. Como cada día les ofrecemos y nos ofrecemos también a nosotros mismos la oportunidad de tener un encuentro con Dios a través de su palabra y un encuentro con el don maravilloso que Dios ofreció a su iglesia a través de la historia, conocido como el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bíblicamente lo entendemos como aquella gracia, aquel regalo que Dios le dio a su pueblo a través de la historia para poder recibir los mensajes que Dios quería y que habían sido intervenidos, habían sido impedidos por causa del pecado. Entonces Dios tuvo que encontrar la manera de poder dar esos mensajes y eligió a hombres y mujeres que fueron fieles, que decidieron buscar a Dios con todo su corazón. Él les entregó esos mensajes y ellos los transmitieron al pueblo, oralmente o por escrito. Y esas inspiraciones que Dios dio a estos hombres fueron los que produjeron las Sagradas Escrituras. Alrededor de 40 personajes fueron elegidos para traer las Sagradas Escrituras a la existencia, todo bajo la supervisión del Espíritu Santo. Pero además, Dios decidió que su iglesia, ya la iglesia cristiana, también tuviera el don profético y de manera específica la parte final de la iglesia, es decir, ese remanente, lo que quedaría en la parte final de la historia. Y ese es el resultado de los escritos de Elena White, que bajo la inspiración de Dios, ella recibió, los puso por escrito y hoy los tenemos como la colección del espíritu de profecía. Para esta linda tarea, siempre nos congregamos en torno a esta mesa aquí en el estudio de Nuevo Tiempo junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, qué gusto, qué alegría, qué privilegio que tenemos de compartir juntos este espacio, ¿no?, de meditación, de reflexión, de profundizar el mensaje bíblico. Y ese privilegio es mayor porque sabemos que no estamos solos, que tantos amigos y hermanos tienen la misma necesidad y nos convocamos para esta oportunidad de profundizar el registro sagrado y aplicar ese mensaje a nuestra vida. Hoy reflexionamos, complementando, reavivados por su palabra, sobre Isaías capítulo 15. En Isaías capítulo 15, pastor, estamos viendo algunas profecías contra naciones que habían sido específicamente y especialmente enemigas del pueblo de Dios, muy malvadas,
incluso habían sido emparentadas. Por ejemplo, Moab, en el capítulo 15 de Isaías hay una profecía directamente contra Moab, ¿no? Los moabitas eran de alguna manera parientes consanguíneos de los israelitas, pero se habían convertido en uno de los peores y los más acérrimos enemigos. Entonces Dios en algún momento interviene para dar un castigo retributivo a esta nación. ¿Por qué Dios castigó a estas naciones? ¿Y será que Dios tiene algún propósito también para permitir que el pecado recaiga sobre ellos y esa prueba llegue a las naciones, especialmente aquellas que no reconocen a Dios? En el libro Joya de los Testimonios, Elena de White responde tu pregunta de esta manera. La noche de la prueba va llegando a su fin. Satanás recurre a toda su potencia porque sabe que le queda poco tiempo. Dios castiga al mundo para invitar a todos los que conocen la verdad a esconderse en la roca y a contemplar la gloria de Dios. No es el momento de encubrir la verdad. Deben hacerse declaraciones positivas. La verdad debe ser expuesta sin disfraz en folletos y libritos, y estos deben esparcirse como caen las hojas de los árboles en el otoño. Entonces, dice que la noche de la prueba está llegando a su fin, que Satanás sabe que tiene poco tiempo y usa toda su estrategia y toda su energía en aprovechar ese poco tiempo, en producir destrucción, integrar lo más que pueda a esa destrucción. Dios invita a todos los que conocen la verdad a esconderse en la roca y a contemplar la gloria de Dios. Por lo tanto, no es momento de encubrir la verdad. O sea, la luz no puede esconderse debajo de la mesa. Y este espacio, y Redados por su Palabra, y toda la programación de Nuevo Tiempo, apunta a compartir la fe, a compartir el mensaje de la Biblia, a mostrar la luz que ilumina el sendero de los seres humanos. Por eso es muy importante que cada luz, es decir, que cada creyente, no solo viva con fidelidad el mensaje de la Escritura, sino que también lo comparta con exactitud. Pastor, me parece que aquí nos está mostrando también que el Señor permite que los resultados del pecado, ya sea de una persona o de una comunidad, de una nación, recaigan sobre ellos como un ejemplo de lo que va a suceder al final de los tiempos y también como para llamar la atención, ¿no? Lo que le está sucediendo a través de, por decir, de los desastres naturales a diferentes lugares, puede llamar la atención para lo que está aconteciendo y lo que va a venir también. El juicio definitivo de Dios está en el futuro, pero Dios está comenzando a actuar con algunos juicios que son fuertes llamados de atención. O sea, Dios llama de manera apacible, Dios llama a través de su palabra, Dios llama a través de oportunidades, pero Dios también llama sacudiendo de manera fuerte para hacernos reaccionar. Y bien, dice también el texto bíblico que todo Moab sería destruida, puesta en silencio. Dice, de noche fue destruida, reducida a silencio, es decir, prácticamente haría desaparecer como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios lo hace así? En el libro Patriarcas y Profetas ella lo explica. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto, un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. Entonces allí tenemos, ¿no?, esa intervención de Dios puntual, específica, en un momento, en una ciudad, que es también un llamado de atención para todos, para todas las ciudades de aquellos días y para todos los habitantes y ciudades del futuro. Dios
no quiere destruir al pecador. Dios quiere salvar al pecador. Lo que Dios quiere es destruir el pecado. Y en buena hora que así sea. El mundo así, bajo el imperio del mal y del pecado, no es el escenario que Dios planeó para mí. Dios no planeó la enfermedad, la miseria, la muerte, la injusticia. Por eso Dios quiere destruir el pecado. Pero Dios quiere salvar al pecador. Y para salvar al pecador lo llama, lo invita, lo amonesta. A veces un fuerte llamado de atención. Como quien está frente al peligro y no lo ve. Como quien camina en el precipicio y juega con el precipicio. Pero lo que Dios procura es siempre eso. Es salvar al pecador y destruir al pecado. Para que el pecador salvado tenga un nuevo escenario donde vivir para siempre. Qué bueno. Así que los juicios de Dios tienen un propósito. Y en realidad el propósito es de salvación. Es momento de reflexionar en esto, es momento de ayudar a nuestros amigos que posiblemente estén por allí sin darse cuenta del tiempo en que estamos viviendo. La Biblia nos amonesta que nosotros también podemos ser agentes de salvación. Nos invita a poder compartir el mensaje de vida eterna que la Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece. Vamos a tener algunos instantes, recibimos algunos consejos y enseguida volvemos. Hola. Una de las citas más conocidas de la escritora Elena G. de White se encuentra en el libro La Educación y quiero compartirla hoy contigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta y otras citas más puedes encontrarlos en este libro maravilloso titulado La Educación y puede ser parte de tu biblioteca personal, no te lo puedes perder. Además, lo puedes bajar de la aplicación del App Store o del Play Store buscándolo como Elena G. de White. Como siempre, amigos, les ofrecemos en estos últimos instantes ya de nuestro programa la oportunidad de recibir una nueva reflexión. Hay una expresión en la Biblia así muy pequeña que a mí me conmueve, que dice que el Hijo de Dios, el Señor, apareció para deshacer las obras del diablo. Él quiere terminar con el mal, con la enfermedad, con la injusticia, con el pecado, con la muerte. Quiere terminar con todo eso, pero quiere rescatar al pecador. Solo que si el pecador sigue ligado a su pecado, será destruido también. Pero hoy es tiempo de oportunidades, de separarnos del pecado y ligarnos definitivamente con Dios. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu proyecto de terminar con el mal, con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte, con el pecado. Gracias con tu proyecto de salvarnos, de restaurarnos, de darnos oportunidades de arrepentimiento y una vida nueva a fin de compartir contigo la vida por la eternidad. Por eso ahora reconsagramos, renovamos, reasumimos un compromiso de fidelidad contigo. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos. Danos tu espíritu para ser fieles. Danos tu fortaleza para ser obedientes. Danos tu presencia para testificar y ayudar a otros de ese reino definitivo que en breve será establecido. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también al Señor, nos despedimos solo por breves horas para reencontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para un capítulo más de las Sagradas Escrituras, una nueva reflexión, un nuevo encuentro con el Señor. Esto ha sido Creer en sus Profetas.